el manejo del agua es que tienen diques, la empresa, y secó los ríos. Y no se puede acceder al agua, entonces no se puede apagar el fuego. ¿Sí? Así que los problemas que tenemos para el Pampa adentro son graves. Sí, realmente. Y pensando también que, no sé, si pensamos en el ecosistema más deforestado, digo, porque siempre tendemos a pensar en los bosques nativos y demás, ¿no? Que es un ecosistema súper avanzado por parte de la frontera agrícola-ganadera, pero el más impactado es el pastizal pampeano. Esto, como decís, el pastizal pampeano es uno de los ecosistemas más degradados y casi que ya no queda pastizal pampeano nativo en provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, La Pampa y demás, por el avance de la frontera agrícola, ¿no? Digo, todo lo que conlleva eso, ¿no? Al retroceso también de la biodiversidad. Yo lo que puedo decir es, yo estuve mucho tiempo en el campo, en la zona de Chivilcoy, toda la zona de esa, y 50 años fumigando, ¿y dónde Ujú. descargaban? Descargaban en el río Salado o en todo alrededor, en la zona de que es humedales, descargaban los aviones, los agrotóxicos, así que no sé si hay algún pedacito sin tirar fumigación. Digo, 40 años. Bueno, lo que es el glifosato, yo les recomiendo, no me metí con nada ahora de todo ese tema, lo que les recomiendo es que pasen por la clase de genética de fenotipos, donde está comentado y está el link del paper de Carrasco, y por supuesto si tienen acceso al documental. ¿Vos te acordás, Lía, el nombre? Ahora no me lo acuerdo, la película de Carrasco. Ciencia disruptiva. Ciencia disruptiva, gracias, Cami. Sí, Em, bueno. Ese documental Y, es súper sí. instructivo respecto de todo ese tema, ¿sí? Y también sumo el costo humano de los agrotóxicos de Pablo Piovano con Darío Aranda, me parece también fundamental para este tema. Muy fuerte, sí, sí, sí. Ese no lo vi, allá en otro. Bueno, si entran entonces a la página, ahí Flor les puso en el chat el link de la página donde están los OGM, se llaman eventos, ¿sí? Eventos, y cada vez que se asuma esto que decíamos al principio de la clase, nosotros podemos tener un OGM y después sumarle otra modificación con tecnologías distintas, cruzadas, etcétera. Cada uno de esos se llama evento y bueno, dependerá del tema de los patentamientos, de si las empresas son subsidiarias de la misma empresa o no, y cuáles sean los acuerdos que haya, etcétera. Digo, por ejemplo, este último, que es el último evento que está autorizado, que es de julio, creo, de este año, de maíz, transgénico, se llama MON y un montón de cosas más, y la empresa es Coterva, que debe ser alguna subsidiaria de Monsanto, porque MON evidentemente es una patente que inició Monsanto, sobre la cual ellos fueron agregando eventos, ¿sí? Entonces no sé ahí si es que es una patente ya vencida, que ellos la pueden tomar y reutilizar, o si, digamos, tienen algún acuerdo con Monsanto, o es una subsidiaria, no sé, digamos, pero bueno, ahí ya hay cuestiones de acuerdos entre las empresas, los derechos de uso y todo ese tipo de cosas. Eh, pero sí, después podemos pasar los distintos links al WhatsApp, Carlos. De todos modos, después yo les voy a subir la presentación y el video va a quedar grabado para que puedan tenerlo como material de consulta si quieren en algún momento. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá no están todos, y está lo primero, como está la página al principio, y está la última, y acá hay una captura. Yo estoy señalando y acá hay una captura. Esto es digamos, el encabezado de la página. Después hay un montón de eventos autorizados, que tampoco son tantos, pero bueno, son unos cuantos. Habrá, no sé, 50, qué sé yo. Es un montón, pero digo, del 97 ahora tampoco es. Digo, y nos podemos dar cuenta que son algunas empresas que son relativamente pocas, está concentrado el mercado, pero también son unas cuantas, y sin embargo, si hay 40, 50 eventos desde el 97 hasta ahora, eso nos da una pauta también de la dificultad de generar
no es tan fácil, ¿sí? Y muchos de esos son modificaciones de cosas que ya estaban. No es que sea tan fácil hacer un transgénico. Digo, para entender también que todos estos procesos son muy costosos, demandan un montón de investigación y desarrollo, obviamente dan mucha guita, por eso lo hacen, eh, pero también invierten mucho y por eso también están muy preocupados en recuperar toda esa guita que ponen, ¿no? Entonces está por acá abajo tienen la resolución, ustedes pueden linkear ahí y ahí está la resolución mediante la cual fue aprobado ese evento, ¿sí? Entonces acá tienen una captura de parte de toda la resolución, bla, 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 ¿sí? Y fíjense que en esta parte tienen esto que dice evento de transformación, dice acá, ¿sí? Y cada uno de esos eventos, ¿sí? Cada uno de esos transgénicos nuevos que se hicieron, tiene un código que es único, es un identificador único, ¿sí? Entonces, van a tener acá toda la resolución donde dice, por ejemplo, que tal empresa se presentó solicitando la utilización comercial de la acumulación de eventos, fíjense, la acumulación, o sea, es una modificación sobre cosas que ya se habían hecho antes, mum tanto, ax tanto, das tanto, de los eventos acumulados intermedios que o sea, autorizan ese transgénico, los eventos acumulados intermedios que surjan de las combinaciones de sus parentales y de toda la progenie derivada de los cruzamientos de esos materiales con cualquier maíz no modificado genéticamente, ¿sí? Es decir, lo que se aprueba ese transgénico más todos los eventos que se hicieron antes que se supone que ya están aprobados, o sea, al aprobar lo último se aprueba todo lo que se hizo en el medio y todas las combinaciones que se pueden hacer de eso con no transgénicos y una serie de combinaciones adicionales, creo, no sé si con alguna otra variedad aprobada, etcétera, ¿sí? Y entonces van a ver que, digamos, toda la declaración, si ustedes se ponen a ver, dice que no resulta nocivo, ni más ni menos nocivo, ni más ni menos peor nutritivo que los ya existentes, aprobados, equivalentes, no orgánicos, no transgénicos, etcétera, bla, bla, bla. ¿Sí? Bueno, es como que hay una serie de criterios ya se estableció que ciertos criterios son aceptables y funcionan como parámetro después para aprobar todo lo que sigue. O sea que el tema de lo que ya fue aceptado también tiene como una característica que es equivalente a esto que ocurre jurídicamente, que es que ya hay un precedente, ¿sí? Salvo que actualmente se demuestre que cierta característica es dañina, es nociva, y entonces se vuelve para atrás con esa característica, se desautoriza, digamos, se le retira la autorización y a todos los eventos que se autorizaron con ese criterio también, digamos, ¿no? Pero mientras un criterio aprobado en el 2001 se mantenga, sirve como parámetro para aprobar nuevos eventos de transformación genética. Bueno, acá tienen otra página que les puede interesar. Digamos, hay algunas páginas de estos, pero bueno, esta es la que encontré, digamos, como para poder acceder utilizando este código, este identificador que tienen acá, estos que tienen acá, pueden hacer búsquedas como para poder acceder a cuál es la característica que tiene incorporada ese organismo, ¿sí? La característica nueva que se le incorpora a este organismo. Porque si no, no encontramos esa información. No salía el documento que vos encontraste, que me mandaste, que también tenía la información de los genes, dónde lo encontraste, pero bueno, debe ser alguna página parecida a esta, Biosafety Clearinghouse, ¿sí? Donde podemos encontrar, ya no a nivel de nuestro país, sino a nivel del mundo, distintos OGMs que están comercialmente aceptados y circulando, y cuáles son sus características, ¿sí? Y algún otro tipo otros tipos de informaciones, no solo de OGMs. Yo hice acá una captura de, digamos, de la información general, por ejemplo, para este evento en particular. Ven que puse, no sé si está, pero bueno, puse ese MON00 y todo ese identificador genético,
y pude entrar, digamos, y encontrar digamos, toda la información relativa a ese identificador, ¿sí? Entonces acá tienen algunas capturas en relación con eso, a ver si lo ven en esta pantalla que es un poco más grande. Eh, Dice, hay una descripción, acá, bueno, la empresa, acá tienen la empresa, acá está el número de identificador, y acá tiene una descripción general de las características, y luego acá les puse bien en grande, entre toda esa información, tienen los elementos del constructo génico, ¿sí? Entonces, acá lo tienen cómo están puestos dentro del vector de clonación, dentro de ese plásmido. Primero esto, después esto, después esto, después esto y así. Y acá los tienen también uno por uno, ¿sí? O tienen una lista que sigue para abajo, donde dice, fíjense que acá dice promotor, intron, señal transitoria y así sucesivamente, ¿sí? Se van a encontrar entonces con que algunos son proteínas, acá, el último que está acá, de que dice Protein Coding Sequence, ¿sí? Ese sí es una proteína, y todos los demás son regiones que tienen que ver con la regulación de la expresión de los genes u otras cuestiones. Entre todo esto, entonces nos vamos a encontrar con esto, que es beta-lactamasa gene, ¿sí? Que es el gen de resistencia a ampicilina. ¿Sí? Entonces, cuando entramos a toda esta información, acá abajo, si quieren, si pudieran seguir, digamos, buscando en esta, acá, hasta abajo, o sea, si entran a la página lo pueden hacer, pueden seguir y ver toda la lista, digamos, donde está todo esto listado uno por uno, pueden cliquear y entrar a donde se describen más características de ese gen, y le va a decir beta-lactamasa gen, gen de resistencia a ampicilina, no, acá no, gen de resistencia a ampicilina, bla, 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 bla. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que cada vez que nos ponemos a buscar con alguno de todos estos productos, lo testé con varios, eh, los genes de resistencia siguen estando. Entonces, por más que nos cuenten que se pueden sacar, no los están sacando, ¿sí? Los genes de resistencia siguen estando. Digo, esta es la actitud científica, ¿sí? Pero yo podría venir y decirles, digo, en todas partes en Internet dice que los genes de resistencia están. Pero yo no puedo venir y decirles lo que dice Internet, ¿sí? La actitud científica es venir a la base de datos, buscar, me pasó una tarde completa, pero bueno, hasta que logré encontrar las bases de datos, encontrar la información y decirles fehacientemente, el gen está, ¿sí? No, dicen que, porque dicen que lo dice cualquiera, ¿sí? Entonces, a la hora de comunicar todo este tipo de cosas, tenemos que estar seguros de lo que estamos diciendo, ¿sí? Y si no, decir, bueno, no lo tengo chequeado, ¿sí? Pero bueno, no replicar información que después va en detrimento nuestro, porque si nosotros queremos hablar seriamente de la problemática y estamos dando información falsa, eso va en detrimento nuestro, porque perdemos credibilidad muy rápidamente, ¿sí? Bien, entonces, bueno, acá pueden entrar, ver todos los eventos que están aprobados, pueden ver las características de cada uno, etcétera, ¿sí? Entonces, acá tenemos dos estrategias de comunicación respecto de los transgénicos absolutamente opuestas, los dos lados de la grieta, básicamente. El primer afiche que tienen es un afiche de la UB, la Universidad de Belgrano, privada. Digo, no es casual, ¿sí? Son universidades que están vinculadas a sectores económicos importantes, con intereses económicos importantes. Y el segundo, no sé, no recuerdo cuál es la organización en este momento, pero bueno, es alguna organización pro, digamos, cultivos orgánicos o agroecológicos que está, digamos, denunciando las desventajas de los transgénicos, ¿sí? Una habla en términos de ventajas y el otro habla en términos de desventajas, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, en las ventajas aparecen cuestiones relacionadas con, por ejemplo, menos uso de agrotóxicos, ¿no?
que tiene que ver con esto que les decía, por ejemplo, en el caso de las toxinas BT, que bueno, disminuye el uso de insecticidas, ¿sí? Y bueno, hay algunas cuestiones, y voy a volver sobre esto, que es el caballito de batalla de los productores de semillas, que es hay que alimentar al mundo. ¿Mm? Luego, bueno, el tema de las desventajas, que también, digo, este es el tipo de información que circula a nivel general, no me interesa detenerme en eso, sino pensar en un poco cómo se muestran las problemáticas desde distintos lugares y pensar un poco por qué hay tanta discusión y qué puedo aportar, digo, además de todas estas cuestiones técnicas que veníamos charlando, un poco como una lectura entre líneas respecto de la aplicación de estas tecnologías, como para pensar cuáles pueden ser, desde un punto de vista de la biología molecular y de la genética, los posibles riesgos que tendríamos que evaluar. Las ventajas, o sea, lo que les pongo en esta diapositiva, las ventajas son evidentes, ¿sí? Son las que son fáciles de vender y de explicar. Lo difícil es explicar las desventajas de este tipo de cosas, ¿sí? Porque implica otro nivel de conocimiento. Digo, es fácil entender que los cultivos no se pudren, que duran más en góndola, que aumenta la productividad, que vamos a tener mayores ingresos de divisas al país, etc. Todo eso es lo que es fácil de explicar. Bueno, Celia, a ver si vos tenés alguna, alguna opinión diferente, digamos, ¿no? Pero todo eso es lo que es fácil de explicar. Todo lo otro es lo que requiere un cierto nivel de conocimiento y que requiere, por lo tanto, mucha dificultad de explicarlo, porque aparte de entenderlo, uno lo tiene que explicar desde un lugar de autoridad que pone en una situación de contraofensiva a quien recibe la discusión, ¿sí? Porque es como que, si te haces la saberlo todo, me hablas en difícil, ¿sí? Entonces, digo, todo esto implica un montón de laburo intelectual en términos de entenderlo y de cómo comunicarlo. Entonces, bueno, algunos elementos como para aportar a la reflexión de las posibles cuestiones eh, importantes, y lo que les planteo también acá es que están todos planteados desde cuestiones utilitarias y antropocéntricas. O sea, todo este punteo que van a ver ahora no tiene consideraciones respecto de cuestiones ecológicas, evolutivas, etcétera, ¿sí? Solamente está planteado desde un punto de vista humano, utilitario y antropocéntrico, ¿sí? Entonces, eh, aumento del uso de resistencia a agrotóxicos, una de las cuestiones, ¿sí? Con el consecuente aumento del uso de agrotóxicos tolerados en grano, se han aumentado, o sea, en las regulaciones de los países, se han aumentado las tolerancias a agrotóxicos. Bueno, y digo agrotóxicos, insisto, porque es una recomendación muy fuerte por parte de las semilleras que no se use esa palabra, ¿sí? Entonces yo la uso, por eso la uso. Eh, Se ha aumentado la tolerancia, en algunos casos hasta 1000 veces, ¿sí? Después les voy a buscar un resumen de un congreso que hubo en 2001 acá en La Plata, en el Senado de la provincia, cuando estaba toda esta discusión muy, muy fuerte, digamos, y se hizo en el Senado justamente porque la idea era armar esta discusión para informar a los legisladores y que tomaran decisiones. Y en ese momento, digamos, uno de los informes mostraba cómo en Brasil se había aumentado 1000 veces la tolerancia de resistencia a agrotóxicos para poder permitir la circulación en los mercados alimenticios de la soja transgénica, ¿sí? Entonces se modificó la regulación de la cantidad de veneno permitido en los granos. Segunda cuestión del aumento de uso de los agrotóxicos tiene que ver con, obviamente, la eliminación de toda la biodiversidad vegetal considerada como maleza, ¿sí?
Hasta ahí podríamos tener cuestiones ecológicas, pero dije que no me voy a meter con cuestiones de biología básica, entonces voy a ir a lo utilitario. Digo, hay un montón de argumentos más, obviamente, que son los que estoy dejando de lado. Voy a lo utilitario y a lo que podemos discutir con la gente que puede tener una mirada mucho más utilitaria y que le puede importar un bledo la cuestión de la biodiversidad, la ecología, etcétera, ¿sí? Cuando nosotros estamos eliminando las especies emparentadas, estamos eliminando fuentes de variación genética, ¿sí? Que puede llegar a ser útil a mediano y corto plazo para incorporar variabilidad genética por los medios más tradicionales y que pueden robustecer a esos cultivos o pueden generar mejoras en las cualidades, o sea, tanto productivas como de calidad alimentaria o de nuevos usos, ¿sí? Digo, qué sé yo, los biocombustibles son usos nuevos que pueden tener otros requerimientos que no estaban previstos antes. Entonces, al eliminar las malezas, ¿sí? Tenemos un montón de daños colaterales a otros organismos, digamos, aparte, bueno, ahí está mencionado el paper de Carrasco, digamos, aumenta el potencial de daño a la salud humana por el uso de los agroquímicos, no solo en los consumidores, sino también en los productores, porque también aumenta la cantidad de incidencias de cáncer y de malformaciones congénitas en muchos de los, digamos, de quienes aplican esos productos, que además en general no se cumplen con todas las medidas de seguridad y todo eso, pero bueno, esa es otra cuestión de la cual se culpabiliza generalmente al productor, que en general no tiene los recursos, porque digo, un trabajador golondrina que vive en un container en condiciones no tiene muchas posibilidades de reclamar que le den la máscara para aplicar correctamente el agrotóxico, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión que tendrán que tener en otras materias. Pero sí, digamos, el hecho de que aumenta en todas las poblaciones cercanas, esto también lo pueden ver en la película de Carrasco, digamos, todos los testimonios de gente que vive en las poblaciones cercanas solo por el hecho de estar en una población. Bueno, esto que comentaba Carlos hace un rato, ¿no? En una población donde está la fumigación es constante, bueno, uno la recibe en forma de aerosoles en el ambiente, ¿sí? Bueno, la pérdida de biodiversidad, eso ya está. El alto grado de homogeneización, otra vez, esto tiene que ver con el aumento del monocultivo, o se dejan de cultivar variedades. Antes, o sea, maíz, cultivamos mucho maíz, cultivamos mucho trigo, ¿sí? Pero tenemos un montón de variedades regionalmente, y si nosotros teníamos cultivos de los tradicionales, por más que tengamos híbridos, variedades, etcétera, y vamos a tener un montón de variabilidad interna por mutaciones, por reproducción cruzada, etcétera. Cuando nosotros estamos potenciando un monocultivo, ¿sí? Y solo este tipo de monocultivo, seguimos perdiendo un montón de variabilidad interna, aumentando los niveles de homocigosis y corremos riesgos de todas estas cuestiones que veíamos en genética, que es que no tenemos buffer genético, no tenemos margen de error, ¿sí? Ante una catástrofe estamos al horno, porque si ocurre una variación ambiental, alguna situación inesperada que daña al cultivo, el daño es muchísimo más extenso, porque no tenemos variabilidad y todos van a tender a tener la misma respuesta, ¿sí? Pensemos que trabajamos mucho a partir de la clonación también, en estos casos, ¿sí? Entonces la variabilidad interna de todas estas líneas es ínfima, ¿sí? Lo que se busca justamente es, bueno, esto que les mostraba, por ejemplo, cuando les mostraba lo de el trigo ¿sí? De Bioceres, fíjense que, por ejemplo, dice altura de la planta, ¿sí? Altura de la planta. Entonces, esto tiene 95, hay otros que tienen 90, otros que tienen 80, ¿sí? Y eso tiene que ver con los mecanismos de cosecha y la automatización de todos los mecanismos de cosecha y almacenado, que van a hacer, justamente lo que estamos buscando es que no haya variabilidad, ¿sí? Y eso es fantástico en términos de generar una cosechadora específica, que le regulamos y decimos, hoy vamos a
a cosechar todos los trigos que miden todos 95 centímetros, pero en términos de variabilidad genética y de buffer a nivel de posibilidades de respuestas a distintas situaciones, es un desastre total. Bien, entonces, pérdida de diversidad y soberanía alimentaria, este tema más de Lía que mío, digamos, pero, a ver, ¿en qué me voy a meter? El paquete tecnológico genera compromisos al productor que garantizan los intereses de venta de la empresa semillera. O sea que la semilla es una propiedad intelectual de esto, ¿sí? Entonces los productores pierden grados de libertad en relación al uso de la semilla, ¿sí? Hay un alto grado de monopolización, hay muy pocas empresas vendiendo, y se generan compromisos, digo, esto se fue modificando, hay una ley de semillas, yo no sé, Elías, si ha habido algunos cambios como últimos respecto de eso, pero la ley de semillas de nuestro país dice que vos sos dueño de tus semillas y que las semillas que vos cosechaste las podés volver a sembrar todas las veces que quieras, ¿sí? Pero esto a las empresas no les gusta nada, entonces hubo un momento de mucha, digamos, mucha discusión en este sentido, porque el contrato con el que venían las empresas multinacionales era no podés resembrar, tenés que volver a comprar todo el paquete tecnológico completo. Bueno, en algún momento se dictaminó que la empresa no podía hacer eso, pero entonces la empresa empezó a generar estrategias de venta y de marketing con las cuales en la práctica, si bien legalmente eso no se puede hacer, en la práctica el productor para resembrar la semilla tiene que volver a pagar un canon a la empresa como si se la estuviera comprando. No sé si es el mismo grado no sé si el canon es equivalente a comprarla de nuevo, pero tiene que pagarle un canon a la empresa. Silvia. Sí, es un poco más barato eso, pero lo firman cuando compran la primera vez las semillas en la empresa, firman que van a volver a recomprar porque no pueden sembrar, porque si no van a tener un costo altísimo o le sacan la cosecha directamente. Eso en Exactamente. Latinoamérica. En Estados Unidos, por ejemplo, la legislación es bastante más fuerte y si te encuentran en tu campo semillas patentadas por cualquier multinacional, Monsanto, la que sea, directamente te levantan la cosecha. Como Bueno, bastante más. Pero una pregunta, ¿esto por qué es? ¿Es porque están patentadas por la modificación? Porque yo puedo plantar, Claro. es por eso, por ese mismo, o sea, el contrato se firma por la modificación hecha. sí, porque Claro. la empresa no te va, Ah, o sea, esto que yo decía, estuve invirtiendo, es cierto que estuve invirtiendo un montón de plata y de tiempo en este desarrollo, digamos, y no lo van a hacer sí, para resolver el problema del hambre del mundo. No es ese el tema. Sí, lo hacen para ganar guita y la guita la hacen volviendo a venderte la semilla o generando este compromiso que es, digamos, la solución a la que se llegó. Y de hecho, te inspeccionan o sea, eso es una cosa que es inconcebible para la mentalidad nuestra argentina y sin embargo está ocurriendo. Digo, es mucho más creíble en Estados Unidos, ¿no? En Argentina es como rarísimo que Monsanto te mande inspectores a tu campo, pero ocurre, digamos. Ocurre. Y otra estrategia que tienen, que sobre todo pasa con cítricos, esto que decías al principio, Nati, que generan híbridos, entonces vos ni siquiera tenés semillas para replantar, porque no, las semillas que o no se Bueno, generan o son estériles. es Entonces que la cuestión es, a ver, la estrategia de las empresas es hacer algo lo más parecido posible a la obsolescencia programada, ¿sí? Entonces, generan productos biológicos que tienen alguna forma de obsolescencia programada, ¿sí? En algún punto quedan viejos, dejan de funcionar, los genes no son del todo estables, o sea, esa es una de las estrategias, que es decir, bueno, vos lo podés resembrar una vez, pero a la segunda tu cosecha ya no va a ser más pareja, ya no va a medir más 95 centímetros, vas a tener uno así y otro así. Entonces digo, las estrategias de las empresas pasan por generar alguna estrategia de obsolescencia programada en todas estas tecnologías para obligarte a que vos cuando vayas a sembrar tengas que comprar todo el paquete tecnológico completo, no solo el herbicida, ¿sí? Es lo que decía Lía, te lo van a vender mucho más carísimo si te van a vender solo el herbicida, etcétera,
pero que aparte que tengas que comprar todo el paquete tecnológico completo, incluso a veces en algunos casos la maquinaria, pensada específicamente para ciertas cuestiones, ¿sí? Particulares. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener, o sea, hay un montón de variedades que se dejan de cultivar. Por ejemplo, el caso clarísimo, muy, muy visual, es el tema del maíz. Digo, cada vez tenemos menos. A mí me encantaba el choclo blanco, no consigo el choclo blanco, prácticamente se consigue, o sea, ya no se vende ni en lata, antes se vendía en lata, ahora solamente lo conseguís seco para hacer locro, lo conseguís seco, digamos, en algunas semilleras, pero choclo blanco no conseguís. Y ni hablar de todas las variedades rojas y de todos colores y todas esas cosas que existen en otros países. O sea, está todo cada vez más homogeneizado, los cultivos locales se eliminan en pro de, digo, cada vez hay menos de variedades locales o de especies que se cultivan localmente en unos lugares y no en otros, y salvo que vos logres, por ejemplo, la yerba mate, que se está logrando colocar en mercados europeos o asiáticos, y entonces, digamos, es una manera también que permite sostener, y porque aparte el consumo interno es alto, digamos, ¿no? Pero si tuviéramos algún tipo de especie que tiene un consumo interno menor al de la yerba mate y que no lo podés colocar en un mercado externo, la tendencia es que ese cultivo se extinga a mediano y corto plazo, ¿sí? Entonces perdemos un montón de variabilidades y de todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces, por la imposibilidad de competir con la alta rentabilidad del agronegocio, las variedades no OGM, orgánicas, agroecológicas, cultivos regionales y cultivos alternativos pierden terreno, ¿sí? También se afectan otros sectores, como por ejemplo el caso de la producción de miel. El caso de la producción de miel tiene la cuestión de que las abejas, primero, son súper sensibles a todos estos agrotóxicos, entonces hay un grave problema de pérdida de abejas, de colmenas, etcétera, pero además, por ejemplo, no les gusta la soja a las abejas. Entonces, es muy raro encontrar abejas pastoreando en soja. Si encontramos abejas pastoreando se dice, ¿no? Pastoreando en soja, es porque no tienen nada más para elegir. Es rarísimo que elijan la soja, ¿sí? Y bueno, después, aparte, vamos a tener miel producida, digamos, con restos de transgenes, etc. Pero bueno, se están afectando esos otros mercados. Argentina era uno de los principales productores de miel del mundo hasta hace relativamente poco. Ahora el mercado de miel está inundado por el mercado asiático y ya está, olvídate, ya no somos, estamos como en el 10º lugar ahora. Pero bueno, son mieles de mala calidad también, digamos, entonces tendríamos, o sea, para nosotros el mercado de miel es un mercado importante, pero que queda absolutamente relegado por este tipo de cuestiones. Bueno, se pierden todas las interacciones ecológicas benéficas y la eliminación de interactores por el uso de pesticidas hace que el cultivo sea cada vez más dependiente de la intervención humana, desacoplando cualquier mecanismo natural que pueda generar un equilibrio en los ecosistemas, y me estoy hablando de los agroecosistemas, ¿sí? En términos también utilitarios y de todo eso. Digo, los propios controles biológicos que pueden ocurrir naturalmente dentro de un agroecosistema se eliminan también con todo este tipo de cosas. Bueno, los genes de resistencia no eliminados en los OGM y que son liberados al ambiente quedan disponibles para eventos de transferencia horizontal entre microorganismos, y el uso de secuencias que potencian la transferencia horizontal para poder insertar estos genes en la planta, también es un problema porque se pueden potenciar transferencias horizontales indeseadas, incluso a nivel digamos, de los consumidores, ¿sí? Entonces ahí también hay muchísimas cuestiones, digamos, que son problemáticas, no se han demostrado hasta ahora grandes cuestiones, pero bueno, ahí tenemos que pensar en las cuestiones del principio de precaución, que es uno de los
cuestiones que se dejan de lado normalmente a la hora de discutir todas estas cuestiones. Y bueno, el alto poder de contaminación genética, la contaminación genética es la situación en la cual aparecen transgenes en lugares donde no deberían aparecer, ¿sí? En cultivos porque ocurrió fecundación cruzada, porque hubo una dispersión de las semillas involuntaria, qué sé yo, no sé, un viento arrastró semillas o polinizadores o lo que sea, y entonces se pueden encontrar cultivos transgénicos en lugares donde la gente no sembró transgénicos, ¿sí? Pero aparecen por contaminación. Bueno, acá tienen un link de página 12 donde cuenta un poco cómo es todo esto del agronegocio, de la venta del paquete tecnológico, los contratos que se firman y todo. Es un poco viejo, es de 2015, pero es lo que encontré que está bien explicado, está interesante. No sé, o sea, puede estar un poco desactualizado en alguna cuestión, pero explica la problemática ahí bien. Y entonces acá les hice un punteo de algunas de las cositas que saqué de este paper que les comentaba recién, que habla analiza el destino de los ADNs y ARNs liberados al ambiente. Y entonces, bueno, dice que más de 130 líneas de cultivos genéticamente modificados comerciales tienen uno o más genes de resistencia a antibióticos, que los cultivos de papaya genéticamente modificadas se observaron genes de resistencia en el suelo